Hola, bienvenidos, bienvenidas a este en vivo. Hoy vamos a hablar acerca de lo arquetipal dentro de lo femenino, cómo se maneja hoy en día y cómo desde nuestra psique también se maneja mucho lo que es el significado de las distintas figuras de lo femenino. Vamos a invitar acá a nuestra invitada de hoy. Ajá, muy bien. Ya te envié la invitación, Erika. Hola. Hola. Ahora sí. Sí, ¿me escuchas? Creo que sí estamos más alineados ahorita en el tiempo. Sí, ahí me cogí también los cascos para ver si mejoraba un poquito. Sí, yo no sé si es estos audífonos que tengo, pero creo que sí. Hola, Meli. Déjame probar. Bueno, Yo 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 ahora te te estoy... escucho perfecto, ¿eh? Sí, sí, yo también. Vamos a proceder de esta manera. A ver, Erika, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo van las cosas por España? Bueno, creo que como en todas partes, ¿no? Hay un poco movimientos por todos lados, pero bueno, pues también con espacios de calma, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir aquí en la naturaleza y bueno, pues no me entero mucho, ¿no? Como de toda la historia que está ocurriendo, por suerte, pues eso, como que tengo aquí un espacio pues para estar tranquila, ¿no? Y bueno, conectada ahí con la naturaleza. Vale, vale. No, pero qué bien. Siempre es bueno tener un espacio para reconectar. Yo siento que esto de la pandemia es parte del mensaje que nos ha dado de que, oye, hay un mundo además de todo ese ajetreo, todo ese, digamos, hacer cosas que pasa con nosotros, ¿no? A lo mejor es un poco como la misión, hola, Sabina, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por aceptar la invitación a hablar de este tema conmigo. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. Para los que no nos conocen, no me conocen a mí, en este caso, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, unos 20 años de experiencia trabajando en consulta, ahorita online, virtual, y bueno, para mí es muy importante el tema de lo femenino porque he trabajado mucho con chicas, con mujeres, y aparte de eso soy estudioso de la teoría de Carl Jung, que habla de lo arquetipal, de cómo lo ve todo esto, y agregado, soy, eso quiere decir manejo ciertas cosas que tienen que ver con lo energético. Mi forma de ver las cosas, busco personas como tú que creo que tienen como ese, además de conocimiento, como esa experiencia, ¿no? De vivir el femenino actual y que siempre está conectado con lo ancestral. Eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. Me gustaría que te presentaras, Erika, quién eres tú, qué haces. Bueno, gracias por invitarme a compartir en este espacio. Para mí también bueno, el tema de los arquetipos también es un mundo apasionante, ¿no? Y bueno, de hecho fue como un poco lo que me llevó a como a después meterme en otras historias, ¿no? Como, bueno, pues el tantra, el taoísmo y otras cosas con las que, bueno, que ahora forman parte pues de mi vida también, ¿no? Entonces, bueno, para mí conocer a Jin Shinoda Bolen, allá cuando hace como 15 años o así, empecé a compartir sobre los círculos de mujeres, ¿no? Y a hacer ese trabajo con los arquetipos, pues ella fue como, bueno, como que me abrió ahí un mundo completamente nuevo, ¿no? Con todo este tema y esta visión que ella tiene, ¿no?
de todos estos diferentes arquetipos de lo femenino y la importancia, ¿no?, que tiene como reconocer estos diferentes arquetipos eh, para las mujeres, para conocernos, pero también como lo femenino divino, vamos a decir, ¿no?, universal, como esa energía que está presente en todas las personas independientemente del género, ¿no? Entonces, bueno, pues actualmente, como te decía, pues me dedico a compartir sobre todo a través de la sexualidad. Mi trabajo se centra pues mucho en eso, ¿no? Como recuperar esta parte que es la energía femenina, pero no solo, como decía antes, en las mujeres, sino para todos, porque es como una energía que se ha ido quedando por ahí perdida en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues a través de eso, del taoísmo, del tantra, de los arquetipos, de la respiración, pues todo esto forman parte de las herramientas que utilizo para poder compartirme. No sé si me escuchas bien, Leonardo. Sí, aló. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que creo que se cruzó algo ahí, pero bueno, ahora ya estamos otra vez bien. Pues mira, para mí es súper importante porque creo que lo femenino tiene que ver con lo arquetipal desde muchos puntos de vista, tiene una significancia muy grande y yo siento que es como un retomar eso no solamente del materno, sino de lo que tiene que ver con lo terrenal, con lo esencial, con lo importante. Y si lo mezclamos un poco con todo este tema orientalista, con el Tantra y con el Tao, eh, creo que es ideal. De hecho, hay un libro de Jung que estoy leyendo ahorita que tiene que ver con la Kundalini y es impresionante cómo él describe que esa subida de la Kundalini o ese descubrimiento es como un paralelismo entre lo que él llama ese, la individuación, que para hablar un poco en una palabra normal es como ese autoconocimiento, ¿no? Entonces es muy grato para mí poder encontrar tanto teoría, pero sobre todo experiencias y personas que puedan compartir eso, ¿no? Un poquito para las personas que nos están viendo, una definición que a mí me gusta de arquetipo, para hablar un poco de qué son los arquetipos, eh, podemos decir que son como unas representaciones, pero que están muy conectadas con el inconsciente, en este caso con el inconsciente colectivo. No es un inconsciente que solamente es el mío, es decir, lo que yo no sé acerca de mí, por ponerlo muy sencillo, porque eso sería el inconsciente personal, sino estamos hablando de algo que va mucho más allá, que tiene que ver con lo cultural, porque Jung se dio cuenta de que había muchas historias parecidas en muchas culturas y que hablaban de figuras que eran lo mismo, ¿sí? Y así hablo acerca de lo femenino. Ahora, ¿por qué son importantes los arquetipos, lo que vamos a hablar ahorita? Porque estos arquetipos, aunque estén en las historias, suponte, de las mitologías griegas, hindúes, etcétera, también están en nosotros, en nuestro día a día. Hay un correlato, hay una conexión entre eso que está en las historias y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, pensamos y que se ve manifiesto en nuestro comportamiento diario, ¿sí? Entonces, un poquito hoy vamos a hablar de eso, pero desde lo femenino, de cómo se vivencia eso, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál dirías tú que es como esa figura que está como casi siempre presente en lo femenino? Para destacar un poco cuál sería como los arquetipos ya. Ujú. Bueno, hay como dentro, a mí me gusta siempre hablar como dentro de los arquetipos femeninos, ¿no? Como que por un lado tenemos como esto que tú nombrabas, ¿no? De estas diferentes diosas, de diferentes mitologías que podemos encontrar a lo largo del planeta que como que nos muestran esas características, ¿no? Y donde podemos encontrar también como esas similitudes, ¿no? A pesar de que son mitologías que están completamente
en puntos muy, muy diferentes del planeta, podemos ver como estas similitudes que hay entre ellas, ¿no? Y luego para mí hay otro tipo de arquetipos que son justo estos que nos hacen como unir, ¿no? En todas estas diferentes mitologías que son eso que yo digo los arquetipos universales, ¿no? Que son como eso, arquetipos que nos permiten como conectar independientemente de dónde nos encontremos, ¿no? Pues uno de ellos sería, por ejemplo, el arquetipo de la madre, ¿no? Que podemos verlo pues en muchas mitologías diferentes, desde pues la celta, que sería la que está más conectada con donde yo estoy aquí en Galicia, pero también muchas otras como la mitología griega o la hindú o bueno, tantas otras, ¿no? Por supuesto, pues esa gran madre universal, ¿no? Que es, como hablábamos antes, la naturaleza, ¿no? La madre tierra y que volver ahí, este sería para mí como uno de los arquetipos principales, ¿no? De lo femenino y como de los grandes olvidados y que también tú antes nombrabas, ¿no? Con esto de la pandemia, de cómo nos invita de alguna forma a regresar, ¿no? A esa conexión con lo femenino, con la naturaleza y que nos lleva de regreso a no estar tanto en ese masculino en desequilibrio, que es lo que ocurre cuando nos polarizamos, ¿no? Y dejamos como abandonado a uno de estos aspectos. Este masculino en desequilibrio, que es como estar constantemente en el hacer, ¿no? En estar ocupados, activados, y encontrar ese otro punto que nos da la naturaleza y esa conexión con lo femenino, que es el ser, ¿no? Y el realmente, pues, permitirnos esos espacios para simplemente estar, ¿no? Y respirar y contemplar y todas estas opciones que nos da la naturaleza. Así que para mí uno como de los primordiales sería este, ¿no? El arquetipo de la madre, que va mucho más allá, como digo, de ser madre de hijos físicos o no, sino que está Claro. conectado con esa energía creativa, ¿no? Que también forma parte de lo femenino. Ahí de lo que dices, para mí uno de los principales también tiene que ver con lo materno, tiene desde la mitología griega con Demeter, y está muy ligado con esa polaridad que genera para mí desde lo que es Demeter y su hija Perséfone, en el sentido de que eh, en el mito, para hablar un poquito de él, digamos que ella, como era la diosa de la agricultura, una de esas muchas características, está muy asociada a lo que son los rituales o los ciclos de agricultura, pero dentro de la vida nos enseña algo muy importante, y es que hay momentos necesarios en donde no siempre hay como una, digamos, una cantidad de cosas, sino que a lo mejor la escasez o el periodo de sembrar ciertas cosas, por seguir la metáfora de la agricultura, es importante, ¿sí? Y yo lo asocio mucho también con lo lunar sobre todo en ustedes, con lo cíclico, desde el punto de vista de que es importante reconocer que hay momentos, hay espacios en nuestra vida en donde el recogernos, el estar tranquilos, y aquí quiero como resaltar una característica de lo arquetipal, y es que, ojo, estamos hablando de arquetipos femeninos, pero eso también tiene que ver conmigo como hombre, porque no tiene que ver con lo genérico, como normalmente lo vemos, ¿sí? Entonces, eso cíclico también está presente en mí, ese retirarme de vez en cuando también está presente en mí, y me parece muy rico lo que tú dices porque es una mirada en donde siguen pasando cosas, pero no tiene que ver con el montarme en el carro y decidir hacia dónde voy a ir y qué es lo que voy a hacer. No es una mirada eh, masculina, sino que es una mirada femenina donde yo creo que la entrega o la rendición, que es una palabra que ahorita está muy sonada, y que creo que hace falta como definirla bien, está ahí, ¿no? Que es como dejarse llevar un poco con esa naturaleza, con eso materno, y me ubico en la imagen de cuando uno es bebé, que está en ese fluido materno y que ahí realmente mejor cuidado que en ese momento no estamos, mejor nutridos que en ese momento no estamos, a nivel general, claro. Y oye, y nacemos, y de ahí salimos nosotros, que es como una de las grandes maravillas de la creación,
de poder estar aquí respirando. Si no nos rendimos a eso, es en un proceso en donde yo realmente no tengo intervención porque soy primero la célula, después voy creciendo, no surjo, ¿no? Sí, bueno, ahora que traes esta otra parte, ¿no? De lo femenino, para mí hay como, bueno, a nivel de más de elementos, podemos decir, ¿no? Pues tenemos como ese aspecto de la naturaleza, de la tierra, ¿no? Que sería como una de las partes de lo femenino, y tú traes también, pues ahora esta otra parte, ¿no? A través de la luna, del agua, de cómo se mueve ese otro elemento. ¿No? Que también pues eso, a nivel de elementos, para mí serían como los dos que representan más lo femenino, en contraposición con el aire y el fuego, ¿no? Que estarían más conectados a la energía masculina. Y por ahí, por el tema de la luna y el agua, pues esto tiene mucho que ver con nuestro mundo emocional también, ¿no? En las mujeres tenemos ahí como muy marcado a través de nuestro ciclo menstrual, ¿no? A través de todo ese proceso que realizamos cada aproximadamente 28 días, pero también para los hombres, ¿no? Hay todo ese proceso cíclico a nivel de cómo se agua esas emociones y cómo vuelve después a esos momentos más de quietud, ¿no? O de serenidad. Y también me parece como súper interesante poder conectarnos desde ahí, ¿no? Como habilitar ese espacio de este femenino en nuestro ser, independientemente de si somos hombres, mujeres o cómo nos identifiquemos a nivel de género, sino eso, como darnos estos espacios de conectarnos más con esta energía masculina o femenina, o poder, más que conectarnos, como poder abrirnos a esa danza que surge naturalmente si lo permitimos entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Eh, Sí, claro, claro. Chévere. Yo quiero aprovechar para que si tienen alguna pregunta o algún aporte, pueden escribirlo. Estamos pendientes. Eh, y fíjate que para mí lo femenino materno es como un poco, como tú decías, ¿no? Está la parte emocional, está la parte de tierra para como apuntalar esos dos elementos, si hablamos desde ahí. Este, pero que es algo también muy nutritivo, porque si revisamos un poco el mito de que para mí, repito, está como muy endosado lo que es mamá, hija, Perséfone, Deméter, cuando en el mito la hija, que es Perséfone, es raptada, pero ella tiene que ir al inframundo, y eso quiere decir que tiene que ver con un camino de autodescubrimiento para ella. Eh, para mí es muy chévere o es muy nutritivo porque es lo que le permite a ella pasar de una etapa en donde estaba totalmente cobijada por eso materno a poder ponerse a lo mejor un poquito en los pies de esa madre, ¿no? De esas características de mujer ya grande, ya madura, que tiene la posibilidad de abrazar esa oscuridad, porque realmente cuando Demeter, la hija, es raptada y Demeter se deprime, por decirlo de esa forma, hay mucha penuria dentro del mito en lo que es la humanidad, o sea, hay deficiencia de alimentación, de agricultura, etcétera, y esos son aspectos oscuros que no son muy luminosos, pero que también forma parte de la vida y del ciclo, ¿sí? Resaltando un poco también el hecho de que otra característica de los arquetipos es que tienen elementos luminosos y oscuros no es que sean malos, sino que a lo mejor son desagradables, pero que igual hay que transitarlos, ¿no? Entonces, esa dualidad entre lo que es la madre, que tiene una postura, y esa misma mujer, que a lo mejor es hija, pero que tiene que transformarse, para mí es muy valiosa y tiene que ver al mismo tiempo con lo cíclico. Y tú decías algo muy importante y a mí me preguntan a veces cuando yo estoy en vivo, bueno, pero, ok, la mujer tiene el ciclo menstrual, lo tiene como bastante claro, a veces no tan claro por las diferencias que tienen cada una, pero ¿cuál es el papel del hombre ahí? Y yo creo que para mí, inclusive por experiencia propia lo digo, para mí es muy valioso porque ustedes son como maestras en el sentido de lo cíclico. O sea, para mí es muy claro poder encontrar elementos proyectivos
en eso cíclico de afuera, por ejemplo, de mi esposa, dentro de mí. Y ahí es que yo voy aprendiendo y puedo acompañar ese tipo de procesos. Ujú, ujú. Sí, totalmente, ¿no? O sea, darnos, bueno, traías ahí como muchas cosas interesantes, ¿no? Por un lado, como este vínculo, ¿no? Entre la madre y la hija, que a nivel arquetípico, pues nos trae ahí como mucha información, ¿no? Y como tú decías, nos abre ahí como un proceso de autoconocimiento y de crecimiento bien interesante, ¿no? El poder salir como de, justo como tú explicabas, ¿no? Como de ese vientre en el que todo está sostenido, ¿no? Hacia ese espacio en el que nos lanzamos a lo nuevo, ¿no? Y a lo desconocido, y ahí empezamos como a realmente encontrarnos a nosotras mismas, ¿no? Y que es un proceso totalmente natural y necesario para, como digo, dejar de, por un lado, esa etapa de estar tan vinculada o tan atada a través de ese cordón con mamá y empezar a realmente hacer ese camino de individuación, ¿no? De conocerse a uno mismo y empezar a saber quién soy más allá de este espacio que se generó con mamá. Y, y luego el tema este que comentabas, que me parece súper interesante, ¿no? Poder ver también cómo esta ciclicidad que se da como de forma más evidente, vamos a decir, en el cuerpo de las mujeres, pero que también lo tenemos como muy presente en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y ahí podemos ver justo tú esto que comentabas, ¿no? De esos momentos en los que salimos y todo es más hacia el exterior, el hacer, ¿no? Pues esta energía masculina que es más de ir hacia afuera, de mostrarnos, de expresarnos, que llegaría con ese verano. Y esa otra parte del ciclo que también es súper necesaria e importante, aunque a veces puede no gustar tanto, ¿no? Y de ahí asociamos como todos estos términos como la oscuridad, la sombra, el vacío, que nos lleva a conectarnos con esa parte más del invierno, pero que es como un periodo súper necesario para realmente tomar toda esa energía que se fue hacia adentro y dejar que ahora vaya hacia el interior, ¿no? Y ahí es realmente donde nos permitimos hacer, para mí, este proceso que hizo también Demeter, ¿no? Y que podemos ver en el mito, como hacer ese descenso a nuestro propio inframundo, ver qué es lo que ya está listo para soltarse, para morir, ¿no? Como, pues como los árboles que desprenden sus hojas, ¿no? Pues qué es lo que ya podemos soltar y de esta forma como nutrir ahí bien nuestras raíces para que luego podamos volver a reverdecer, ¿no? Entonces, al final, si realmente nos paramos como a ver todo el ciclo completo, podemos encontrar, ¿no? Esta nutrición que nos trae esa oscuridad, esa sombra, o esos aspectos que a veces no nos gustan tanto, como tú decías, de los arquetipos, pero que son súper necesarios, ¿no? Porque son justo esto lo que nos permite como hacer esos procesos de darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que ahora está en mi camino y sirve para mí y qué es lo que ya es tiempo de soltar, ¿no? De dejar ir y de transformar. Sí, porque una de las maneras en que posiblemente el arquetipo de Demeter de la madre, digamos que se pone oscuro, o que vamos a hablar que extiende un poco a lo que no es tan sano, es justamente cuando nos quedamos como paralizados o congelados en ciertas posturas. Y estamos hablando a lo mejor bajando a la tierra, ¿no? A lo cotidiano como una mamá. Y ojo, cuando digo mamá no tiene que ser mujer, puede ser un papá que tenga una función materna, pero que es como muy encima del hijo, de la hija, que puede ser asfixiante, que no deja al otro ser. Y independientemente, eso tiene que ver también con cómo fui yo, para que vayan como preguntándose cosas, cómo fui yo como hijo, como hija, o cómo soy como hijo, como hija. Y eso está todo interconectado. Pero es muy bien como poder observar esas características de ese arquetipo en donde, si paso mucho tiempo en uno,
ahí viene como lo insano, ¿no? Por eso es lo chévere de esto, este tipo de envíos y también el seminario que yo doy, en donde me gusta como buscar el balance entre todas estas facetas, ¿no? Hay hay otra que también tiene que ver mucho con lo femenino hoy en día y que a veces está como muy exaltada. Eh, Desde el punto de vista de los griegos es como la Atenea, ¿no? Es esta mujer que yo la veo como la emprendedora, pudiéramos utilizar el adjetivo de guerrera, la que está un poco más hacia ese lado de entrar, de decir cosas, de que pudiese verse como masculino, pero que eso le ha permitido adaptarse muy bien a este mundo que está muy estructurado, ¿no? Sin embargo, Atenea puede ser muy guerrera, pero también inclusive dentro del mito es una diosa que es totalmente virginal toda la vida, o sea, lo que es el amor y la sexualidad bloqueado para ella, ¿no? En el mito, ojo. Entonces, ¿cómo ves tú esa faceta? ¿Te has tocado conversar con chicas que a lo mejor están muy ahí paradas en ese tipo de arquetipo más ateneico? Ujú. Sí, bueno, hoy en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creo que en mi experiencia es como un arquetipo bastante común, bastante habitual en las mujeres y sobre todo un arquetipo que está como también bien polarizado, ¿no? Hacia ese desequilibrio que se genera, pues justo como compartías, ¿no? Cuando nos quedamos ahí estancadas o nos aferramos como esa Demeter, ¿no? A quedarnos ahí enganchadas al momento, ¿no? Entonces, a ver, a ver, que me ¿Te escuchaba. escucho? Sí, sí. Me escucho como con eco. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Ok. Vale, entonces nada, decía eso, que tenemos a esta Atenea, ¿no? Que realmente cuando nos polarizamos hacia este arquetipo nos lleva ahí como a entrar en dinámicas que no son nada sanas para nosotras y por lo tanto tampoco para nuestros vínculos, porque al final nos hace como estar siempre en un lugar en el que entramos en ese desequilibrio de constantemente estar hacia afuera, ¿no? Que como tú decías, podemos considerar este aspecto como más masculino, pero que también tiene como esa otra parte que justo, ¿no? Es la que nos permite como salir, enfocarnos, dirigirnos, y ese sería como el aspecto más luminoso de esta Atenea, pero cuando nos enfocamos tanto en este enfoque, valga la redundancia, en este enfoque, ¿no? En estos objetivos, en estar constantemente como queriendo hacer, queriendo llegar, queriendo ganar, pues al final acabamos ahí polarizadas y con todo lo que esto trae como consecuencia, que es pues eso, como que nos salimos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y toda la energía se queda polarizada hacia esa búsqueda, esa consecución de objetivos, con lo cual es natural, ¿no? Como cuenta el mito, pues esa virginidad de esta Atenea con respecto a la sexualidad o a las relaciones, ¿no? Porque al final estás como poniendo toda esa energía creativa que tienen estas diosas al servicio de esa consecución de objetivos, no al servicio de estar en tu cuerpo y estar conectada con los sentidos y despertar el gozo, que es lo que nos lleva a que podamos vivir una sexualidad más conectada con el cuerpo, más placentera y más sana también, ¿no? Entonces, bueno, y como podemos ver, ¿no? En todos los arquetipos encontramos esto que tú decías antes, de esta luz y esta sombra, dependiendo de cómo nos quedemos ahí aferradas, ¿no? Al arquetipo. Yo decía esto también, ¿no? De como cuando no conoces el arquetipo, te posee este arquetipo, ¿no? Y esto es lo que sucede cuando nos polarizamos, cuando no somos conscientes, ¿no? De que nos pusimos ahí todo el fuego a esos objetivos. Al final, pues esta Atenea en este caso acaba convirtiéndose en esa poseedora de nuestra energía, ¿no? Y hace como que constantemente estemos ahí atrapadas en estas ruedas, ¿no? Que necesitamos ahí hacer este trabajo de autoconocimiento, de crecimiento para darnos cuenta, ¿no? De cómo entramos en estas dinámicas que al final
nos atrapan bueno, pues nos llevan a lugares de frustración, de sufrimiento y de agotamiento y tantas historias. Aquí una amiga, colega, psicomili, está diciendo, hola Mili, sí, ella dice que ella lo llama cambiar de pieles, ¿no? Me parece genial la alusión porque para nosotros eso tiene que ver con algo muy serpentino. Y es justamente eso, ¿no? Yo, yo creo que la Atenea es muy válida en este tiempo y ojo, todos los arquetipos desde mi punto de vista son válidos, primero, no es algo que yo me pare hoy y diga, yo voy a ser hoy Atenea, o voy a ser hoy Afrodita, sino que desde el punto de vista junguiano es algo que nos posee hasta cierta forma. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios y al universo hay procesos que nos permiten tener conciencia y decir como tú lo estabas comentando, oye, no, ya llevo mucho tiempo en Atenea. Y les pongo un ejemplo claro, ¿qué pasa si estás todo el día en Atenea tirando flechas armadas? Es decir, eres la super ejecutiva, tienes un negocio, tienes esto, das órdenes, perfecto, pero tienes una cita amorosa en la noche, ¿sí? En donde a lo mejor te vas a encontrar con otra persona que también viene como muy ateneico, ¿no? Eh, o otro caso, a lo mejor llegas a casa y tienes unos niños que ameritan una Deméter, una madre, no una Atenea, o un esposo, una pareja, y que no necesita a lo mejor una Atenea, sino, y más allá de lo que necesite el otro, la pregunta es, ¿hasta qué punto estás como balanceada, equilibrando esas energías, como tú lo decías, para darme cuenta de, ok, esta energía vital que todos tenemos dentro de nosotros, la utilicé para el trabajo hasta cierto punto de vista. Pero ya llega la hora de colocarme en otra postura, en otro arquetipo, como una Afrodita, por ejemplo, y generar otro tipo de energía que es más sensual, más amorosa, ¿sí? Entonces, yo voto mucho a que este tipo de cosas tienen que ver con conciencia y con ir como manejando o balanceando todas estas, porque igual todas nos traen un mensaje, ¿no? Eh, ¿Y qué opinas tú de Afrodita? Esa parte que tiene que ver con lo erótico, con la belleza, con la sensualidad, con la admiración. Bueno, para mí Afrodita va más allá pues de la información que recibimos así como más de forma más habitual, ¿no? De lo que es Afrodita. Para mí tiene mucho que ver con eso que Shinoda Bolen, que te decía antes, nombra las diosas alquímicas, ¿no? Esta es una de ellas, Afrodita. Bueno, eso de las diosas alquímicas tiene que ver con ese ser conscientes de cómo podemos mover y utilizar nuestra energía sexual para transformarnos, ¿no? Justo esto que estabas compartiendo ahora de habilitar estos procesos de conciencia y de crecimiento personal, podemos utilizar nuestra energía sexual para hacer esto, ¿no? Y empezar a desarrollar otros estados de conciencia y habilitarnos procesos de desarrollo, ¿no? Y aquí pues entraríamos a estas prácticas que vienen tanto del tantrismo como del taoísmo, ¿no? Y que nos llevan a tomar esa energía sexual también más allá de lo que nos han contado, ¿no? De que no se limita solamente a pues esos momentos de encuentro sexual, ya sea contigo misma o con un otro, sino esa energía creativa, esa energía de vida que está presente en nosotras, en nosotros, y que podemos empezar a mover a través del cuerpo, que podemos empezar a sublimar a través del cuerpo para convertirla, pues primeramente en esa energía, ¿no? En ese ki que podemos mover y que podemos utilizar pues para sanación de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, pero también pues para moverla pues hacia aquello que queremos nutrir más allá de nosotras mismas, ¿no? Como pueden ser, como tú decías, esos hijos, ya sean hijos físicos o proyectos, o la pareja, o bueno, lo que sea, ¿no? Y más tarde, pues continuar esa sublimación hasta convertirla en esta energía espiritual, ¿no? Que nos permite
pues ir más allá de este personaje, ¿no? Que me creé para venir a jugar aquí, y está Erika, y darme cuenta de que, ok, estoy aquí jugando a ser Erika, pero hay una parte más sutil de mí misma en la que puedo ser consciente, ¿no? Y eso me ayuda también como a desidentificarme un poco de todos esos procesos que pueden ocurrir en este viaje, ¿no? Así que Afrodita para mí sería como esta energía que nos permite justamente conectarnos con esta energía sensual y con esta energía sexual que luego podemos empezar a despertar, ¿no? Y a mover a través del cuerpo y que justo lo que nos permite es que todo esto que ponemos como estas etiquetas, ¿no? Que le ponemos a Afrodita como belleza, sensualidad, erotismo, todo esto, que se empiecen a despertar adentro de nosotras, no para complacer a un otro o para mostrar hacia afuera, sino para que esta energía de gozo, de vida, de sensualidad, se despierte en tu día a día, ¿no? Y puedas estar pues conectada desde ahí, que al final nos lleva a estar también conectadas con esa energía femenina, ¿no? Siempre como en esa dirección, en esa acción, sino como darnos esos momentos de, ¿no? Y que estés tomándote el té o la comida y que puedas olerlo y saborearlo, ¿no? Y tener como esos pequeños momentos que no necesitas ahí como una hora de meditación, sino como esos pequeños momentos que te ayudan como a regresar a ti, ¿no? Y a partir de ahí como tener más energía para pues los quehaceres diarios, ¿no? Sí, sí, de verdad que hermoso lo que dices y es como desmitificar esa etiqueta, ¿no? Porque desde el punto de vista muy somero, muy por encima, la belleza y hablando un poco de las redes sociales, tú ves cómo hay una exaltación de lo sensual y lo sexual desde el punto de vista muy hacia afuera, ¿no? Eh, pero realmente Afrodita es una diosa que tiene que ver con, tiene un elemento espiritual de desarrollo interno. Y, y es curioso porque dentro de la mitología muchos de los ritos que tienen que ver con Afrodita, no, hay como dos especies de ritos. O sea, hay unos que son como más abiertos y otros que son más seculares, más hacia lo interno, que no es que cualquiera pudiera hacerlo. Y eso tiene que ver con lo sexual, porque justamente es un momento hacia la intimidad con uno mismo, ¿sí? Y que ahí es donde tú consigues conectar con esa energía vital, como quisiéramos llamarla, y la colocas en donde la vas a colocar. O bueno, simplemente te dejas llevar, ¿no? Sin embargo, no tiene que ver con el otro, y muy bonito lo que tú dices, porque puede ser tomándome un té, puede ser contactando con la naturaleza, colocando mis pies en, más allá del tema metafísico, oye, a quien no le gusta, después de todo un día de trabajo, que estás calzado, que estás cubierto de pies, te quitas y pones en la grama, en el césped. Eso es rico. O los que hemos tenido oportunidad de meter los pies en la playa, en la orilla, también es algo muy delicioso, pero no nos abrimos y no conectamos eso con algo que tenga que ver con gozo. Y realmente es eso, porque nuestro cuerpo, como tú bien decías, en este momento, tiempo y espacio, es para eso, es para poder aprender de esas cosas que son súper sencillas. Hola, Carola. Sí, justo bueno, pues yo siento que ahora el trabajo, estamos hablando, Carola, sobre, bueno, ahora mismo sobre Afrodita, sobre este arquetipo de lo femenino que, bueno, que nos conecta tanto, pues, como decíamos, con esa energía sexual, sensual, ¿no? Con esa energía de vida. Y yo siento mucho esto que tú decías, ¿no? De esto como que a través de las mitologías, si tú ves un poco en diferentes mitologías y vas como hacia atrás a mitologías más ancestrales, ahí puedes ver, ¿no? Esto que hablamos como de cómo pasamos de esta sexualidad que está como más dirigida hacia afuera, ¿no? Que es algo que podemos recoger también hoy en día sobre Afrodita, ¿no? Como volcar esa búsqueda de belleza, de sexualidad, de sensualidad hacia afuera y hacia el otro.
Pero si nos vamos como más atrás y vamos a esos otros ritos iniciáticos, ¿no? Con nuestra energía sexual, vemos que eran ritos para una misma, para uno mismo, ¿no? Que solamente lo que en aquel entonces eran los iniciados recibían, ¿no? O sea, personas que se dedicaban a sí mismas, a esa búsqueda de autoconocimiento, a esa conexión con el espíritu. ¿No? Entonces, bueno, es como que con el paso de los años como que fue en este desequilibrio, ¿no? De lo masculino que fuimos viviendo como humanidad, pues vemos esto también polarizado, pero si nos vamos más atrás, a mitologías más ancestrales, ahí podemos ver, ¿no? La naturaleza de estos arquetipos y de estas energías también. Sí, sí. Y hay mucha influencia ahora que tú hablas de lo ancestral. Muchas veces se ve como que los dioses masculinos, por decirte Zeus, ¿sí? Nada más tiene que ver con ciertos elementos, pero hay muchas dioses que a lo mejor no se conocen y que posiblemente el mismo correr del tiempo, digamos que los ha tapado, por usar esa palabra nada más, pero que hay arquetipos masculinos que tienen que ver inclusive con lo emocional, y que son importantes, eh, como rescatarlos, en el sentido de darme cuenta de que yo también soy cíclico, yo hablando yo como hombre, yo también soy cíclico, tengo mis elementos emocionales, tengo mis momentos de rendición en lugar de ir hacia adelante o de planificar o de pensar de la estrategia, sino que también tengo una capacidad de irme y que todo eso forma parte. Mi visión tiene que ver con no excluir, por eso a lo mejor no me gusta mucho. Yo puedo hablar de feminismo, de machismo, de patriarcado, sin embargo, yo creo que hay una postura más nutritiva y más integrativa que es hablar de lo masculino y lo femenino. Y porque no es algo que yo esté creando, que a mí, que Leonardo se me ocurrió, sino que ya todos somos eso. Lo que toca es como recordar el sentido de que, mira, de verdad, yo tengo aspectos masculinos y femeninos, están ahí, y, si las otras personas me sirven para poder recordar eso. Como te decía, el ejemplo de mi esposa, de las otras mujeres que a lo mejor he conocido, me sirven para recordar que, oye, ese elemento también está en mí y a lo mejor necesito trabajarlo o algo, pero gracias porque me lo estás recordando, me lo estás poniendo enfrente. Hay una diosa que para mí también es esencial, que es Hécate, la que tiene varios rostros, varios cuerpos a veces, y que lo que para mí es esencial de ella es que ayuda a transitar elementos. Si vemos la mitología en donde ella participa, casi siempre es lo que uno llama un psicopompo, es como un elemento que ayuda a transitar, digamos, de la superficie al inframundo, a reconocer esa parte oscura, pero de una manera sana. Ojo, sana no quiere decir que no te duela, quiere decir que vas a terminar integrándola. ¿Tú cómo ves a esta Hécate que a lo mejor muchas veces también, como pasa con Afrodita, está solamente asociada a la hechicería, a la brujería? Yo creo que tiene que ver con reconocer ese lado místico, que todos tenemos también. Hay un principio hermético que dice como es arriba es abajo, y yo lo hablé al principio en la definición que dice de arquetipo. Hay elementos que tienen que ver con el inconsciente colectivo, que son súper enormes, pero lo bajamos y hay elementos cognitivos, emocionales y conductuales que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decirme un poco de Hécate? Aquí hay una pregunta. Si quieres voy a leerlo a ver qué dice. Dice, ya, pero no estamos en ese punto, en el punto que podemos observar como masculino o femenino, porque precisamente el patriarcado, los arquetipos, veo que a las mujeres nos vuelven, y hasta ahí llegó el mensaje. Bueno, sí, sí, con respecto a esto que comentabas de Kate, sí es como, bueno, para mí es como uno de los arquetipos que nos conecta
ese otro aspecto de lo femenino que nos lleva al vacío, ¿no? Y que realmente tiene como esa conexión con lo místico, sí, con lo místico, como esas partes que no son tan visibles de la realidad, que son como más sutiles, pero que están ahí, ¿no? Que si realmente te abres a percibir, a ver más allá de lo físico, ¿no? De lo material, de lo que puedes tocar, pues hay aspectos, ¿no? que están guiándote de alguna forma, ¿no? Hay como una energía que está sosteniéndote, que está cuidándote, que está guiándote, que puedes llamarla como quieras, ¿no? Pues tú misma en otra vibración diferente, tus guías, tus ancestros, lo que tú quieras, o esa misma Hécate, ¿no? Que para mí tiene que ver con esta energía, no solo como tú decías, con ese aspecto que se quedó como pues de la brujería, que al final también, como si vamos más atrás en esto que Claro. identificamos ahora como brujería, ¿no? Y a esto que ahora llamamos brujas, si nos vamos más atrás también vemos que son esas mujeres que estaban conectadas con esa parte más sutil de la existencia. Erika, disculpa que te ataje, es esa forma de trabajar con hierbas, con magia, por poner esa palabra, cuando no existía la ciencia concreta tan masculina, era esa, la ciencia, ¿sí? De ahí proviene todo este tema de los alquimistas, en donde para mí es la búsqueda de nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, de poder ir a encontrar sentido, y lo hacemos a través de dónde, lo que teníamos más a manos, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, la naturaleza externa. Y yo creo que el hecho de que a lo mejor se nombre más este tipo de arquetipo en lo femenino, como lo del tipo de la magia, yo creo que tiene que ver con algo que para mí no es negativo, tiene que ver con que las mujeres tienen una energía diferente, mucho más intensa y amplificada que nosotros, ¿sí? No sé si tú lo ves así, pero por lo menos lo que yo he aprendido de Tantra, las mujeres son, si un hombre puede ser tántrico a 100, las mujeres pueden ser a millones. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente lo natural está más en ustedes esa tendencia, pues. Yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como parte de la misma evolución. Ujú. Sí, al final si volvemos a esta idea, ¿no? Con la que iniciábamos de lo masculino y lo femenino como energías que están inherentes a todas las personas y que no tienen que ver con el género o con el sexo con el que te identifiques, ¿no? Pues al final nos damos cuenta de que justo si hablamos de brujas o hablamos de esta Hécate o de este aspecto más sutil o del vacío, tiene que ver con una cualidad de lo femenino que está presente en todas las personas y al que todos podemos acceder. Es verdad que las mujeres, pues que a través de nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene, pues como que tenemos más facilidad, vamos a decir, a la hora de conectar, ¿no? Con este aspecto, porque es como que nuestra naturaleza física está enraizada también en esta naturaleza más sutil o más energética de lo femenino. Pues igual que para los hombres es mucho más fácil, ¿no? Porque su cuerpo, su naturaleza física está conectada con esto, de que esa conciencia o esa mente, ¿no? Si está en desequilibrio, que sea como muy receptiva, ¿no? Y que tengan como estos centros, como esta conexión con ese espíritu como muy abierta, ¿no? Entonces, bueno, sí siento que dependiendo de nuestra naturaleza física, sí tenemos mayor facilidad, pero así como por general, todas y todos podemos conectar con estos espacios y con estos arquetipos, ¿no? Sí. Ahora, ahí a mí se me ocurre que, o sea, quitando nuevamente el tema de como del género de haber nacido hombre o mujer biológicamente hablando, un poco para a lo mejor responderle o continuar el comentario de Erika Saf. Gracias, Erika, por el comentario. Yo creo que si dentro de nosotros está ese masculino y femenino, inclusive Jung habla de que psíquicamente todo funciona polarmente, es decir, hay una
hay como una compensación en donde si pasamos mucho tiempo en algo, vamos a tender al opuesto de alguna forma. Y los grandes opuestos universales son masculino y femenino, y tienen que ver justamente con eso instintivo, con eso natural, que a lo mejor es más femenino, y lo otro es como esa conciencia. Yo no creo que uno sea mejor que otro, yo creo que ambos son necesarios para poder existir, como la luz y la oscuridad, no pueden existir uno sin el otro. ¿Qué sería de los hombres y las mujeres? Y ¿no? En el sentido, hablando energéticamente, hablando de qué sería de lo masculino sin lo femenino. No habría como un punto como de poder decir yo soy esto, y no dependiendo del otro, sino cuando conecto con ese otro. Porque yo siento que el masculino es masculino en relación al femenino y viceversa. Y eso está en todas partes. Si tú revisas, si revisamos las mitologías, si revisamos desde lo que dice Jung, lo que dice a lo mejor otras doctrinas como la de los chakras, como el Reiki, tiene que ver con esa conciencia y esa energía vital, que están conectadas, pero que son polares, o sea, se atraen. Ujú. Sí, exacto. O sea, si nos vamos pues a eso, a filosofías como el Tao, ¿no? O el Tantra, lo vemos claramente, como no hay duda de esto, ¿no? Porque al final es que no pueden existir una sin la otra, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, es como una pila, ¿no? Y la pila para que pueda funcionar necesita el polo positivo y el polo negativo. Si uno de los dos no está, no funciona, la corriente no puede pasar, no puede darse, no es, ¿no? Y para nosotros es exactamente lo mismo. Tenemos esos dos polos o esas dos energías que son lo masculino y lo femenino, que está presente en todas y en todos nosotros y necesitamos de ambos, no necesitamos que uno sea mejor, que otro sea peor o que uno esté más o menos, necesitamos a los dos y cada vez tampoco nos necesitamos como, porque a veces entramos en esta historia de búsqueda del equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino y también es algo irreal, ¿no? Pero sí podemos estar en ese espacio en el que vamos viéndonos, ¿no? Como estos péndulos que hacemos de, ok, ahora estoy en mi femenino, sé que voy a irme a lo masculino y así, ¿no? Y todo el tiempo voy a estar ahí. Y la idea para mí es que este pendular pues sea cada vez como no tan hacia los extremos, sino como más en el centro, ¿no? Y que puedas pues justo vivenciar esa danza de ir de un lado al otro y esa vitalidad también que hay en ir a un lado y al otro, ¿no? Y toda esa riqueza de experiencias, de sensaciones, de vivencias que hay entre poder moverte en estas dos polaridades, ¿no? Sí. Pues eso es como el mito de la etiqueta de que cuando uno piensa en equilibrio, normalmente las personas dicen, bueno, es que tienes que estar estático. Y es todo lo contrario. Yo le digo a los pacientes, mira, si tú te imaginas un equilibrista, como esos que ven en una bicicleta y una cuerda con un super palo así largo, tiene que haber un balance, hay una fuerza que da para este lado y otra para este lado. ¿Sí? Es una dinámica, no hay quietud. Acá Erika nos dice como a encasillar y ustedes los varones no acabo de verlos muy decididos a cambiar. Pues, ciertamente, y yo estaba pensando en esto ahorita, y es el hecho de que el trabajo primero es interno. No tiene que ver con que yo, como hombre, yo busque entender a las mujeres, por ejemplo, sino que yo, como ser humano, trabaje mi interno, mi masculino y mi femenino. O sea, esas polaridades tienen que estar bien en mí para que resuenen de esa forma hacia afuera. Por eso lo importante de que este trabajo es individual y luego hacia afuera, pero es como decía una colega mía, o sea, es del centro a la periferia, siempre. Y eso es lo que nos está llevando a estas tendencias hoy en día, o sea, es mirarte hacia adentro. Claro, ahí Erika, quien escribió el mensaje, habría que ver
en qué paso está esta persona, si realmente están pensando en autodescubrirse o está en un momento en donde están mirando solamente hacia afuera, que también es válido porque cada quien tiene su ritmo. Por eso es que mi invitación es que ese masculino y femenino no busquemos trabajarlo, cambiar afuera, sino trabajarlo en mi masculino y mi femenino. Ujú. No sé qué opinas Sí, tú de es eso. que además es algo súper necesario, ¿no? El trabajarnos y el conocer a ese masculino y a ese femenino interno, porque de ahí podemos conocer como cuáles son las necesidades y los límites de estas dos energías en nosotras. Y desde ahí es que empezamos a ir conscientemente hacia afuera, a vincularnos con los demás, ¿no? Porque si yo no sé qué necesita mi femenino, qué necesita mi masculino, voy a estar volcando hacia afuera esas necesidades desde el inconsciente, ¿no? Con lo cual al final voy a estar siempre en esa energía de carencia, de demanda, que va a hacer que, pues que las relaciones al final acaben en un desequilibrio, ¿no? Porque siempre voy a estar o constantemente buscando o dando, o bueno, todo esto que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es súper necesario justo este mirarnos hacia adentro, este ir hacia una misma para poder reconocer cómo está mi femenino, cómo está mi masculino, qué necesitan cada una de estas energías, cómo se mueven en mí y a partir de ahí que podamos empezar a volcar esto hacia afuera y que podamos realmente ver esas transformaciones fuera. Si estamos como luchando fuera, pero sin saber qué realmente lo que quiero, lo que necesito, pues al final la búsqueda no sirve, ¿no? Porque no sé qué estoy buscando. Es como si me meto a una casa a buscar, ¿no? Una habitación llena de cosas y estoy buscando, pero no sé qué estoy buscando, ¿no? Con lo cual puedo poner la habitación patas arriba y no encontrar porque no sé qué estoy buscando, ¿no? Entonces de ahí la importancia de hacer ese proceso personal de autoconocimiento para que desde esa conciencia propia, pues que podamos salir, ¿no? Y ahí encontrarnos con un otro. Mm. Sí, sí. Y yo creo que también para responderle un poco más a Erika, el hecho de que, o sea, es importante que todo esto, si está en el inconsciente colectivo, si es ancestral, estamos hablando de que viene de muchísimo, muchísimo tiempo, siglos, eones, como los queramos llamar, eh, no debe ser tan sencillo de cambiar porque así como ustedes tienen una carga ancestral, nosotros también. O sea, lo masculino y lo femenino tienen una carga ancestral que yo sí siento que se está trabajando, ¿sí? Pero que tiene su vaivén, tiene su dinámica, y que es importante tomar en cuenta algunos elementos que apunten a eso, en lugar de solamente ver lo que no, porque entonces sería como una postura también muy estructurada. Es decir, nosotros podemos ver la vida de dos formas, sacando la cuenta de las cosas o ir disfrutando. Disfrutando no es que siempre va a ser rico, a veces no va a ser rico, digamos, vivenciando el proceso. Y el vivenciar el proceso tiene que ver mucho con lo femenino. Ciertamente no estamos nosotros, el hombre no está normalmente educado para lo femenino, pero es importante que hayan espacios en donde poco a poco se vayan uniendo, por lo menos no solamente en mi experiencia, hay muchos círculos que tienen que ver con la parte emocional. Yo personalmente he trabajado mucho en círculos de mujeres, de hombres y mixtos, en donde se trabaja este tipo de situaciones. Entonces yo creo que es importante ver que es algo que si lo trabajo desde mi punto de vista, desde mi sentir, ya estoy como limpiando mi terreno un poco, ¿sí? No pensando en que voy a cambiar el exterior, sino empezar por mí. A lo mejor lo que tú decías un poco, Erika. Acá Carolina Sí. de la Tierra, Carola de la Tierra, ahora Carola dice, las mujeres somos primeras alquimistas, sabias sanadoras, aliadas de las plantas y espíritu. Imagínate, Carola, si ustedes tienen una de las cosas más maravillosas que es el vientre, metafóricamente hablando, de ahí salimos todos, o sea, qué mayor invención alquimista que cada uno de nosotros, ¿no? Y que somos capaces de tener otras personas. Así que yo creo que es importante. Erika, no sé si tienes algún mensaje final para ir cerrando, que
qué quieres decir a las personas que nos están viendo. Si queda alguna pregunta, súper abierto a contestarlas por el chat. Erika, me imagino que también. Dime unas Sí, palabras claro. finales, Erika. Bueno, pues nada, así como con esto que estábamos, ¿no? Pues también como abrir la mirada más allá de esto que vemos de hombres y mujeres, ¿no? Y que al final parece que nos enredamos ahí muy habitualmente, ¿no? También eso, como abrir la mirada en el sentido de comprender que estos balances, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino que se dan, pues como hablábamos en cada una de nosotras y nosotros mismos, eh, también se dan a nivel global, ¿no? A nivel cósmico. Hay momentos en el ciclo cósmico de más luz, de más oscuridad, momentos en los que estamos como más hacia el centro, hacia el equilibrio y momentos en los que estamos más polarizados, ¿no? Y para mí, pues justo venimos ahora de experimentar como ese momento pues de máxima polarización, ¿no? En el que nos separamos completamente, en el que atravesamos esa noche oscura del alma como humanidad, ¿no? Y estamos pues justo ahora volviendo a encontrar un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entre estas dos energías y también para nosotros como humanidad, ¿no? Como vida. Entonces, bueno, pues también darnos cuenta de que estamos en este proceso que llevamos pues cada uno nuestro ritmo, pero que estamos caminando, ¿no? Hacia un nuevo punto de equilibrio y pues simplemente tratar de ir con apertura, ¿no? Y como tú decías, pues vivenciando desde ese femenino también más nuestro día a día, que no se convierta de nuevo en ese exceso, en esa polarización de lo masculino que imagina, visualiza, proyecta el futuro, cómo quiero que sea, cómo sería lo ideal, sino, ok, esta es la realidad que hay en este instante y desde aquí y desde donde yo estoy voy y hago, ¿no? Pero sin caer de nuevo otra vez en esas proyecciones que hacemos y que de nuevo nos llevan pues a todas esas frustraciones y demás. Sí, sí. Pues acá Erika Sapsap está como diciendo que bueno, que ciertamente sí puede ser, pero que hay como espacios en donde la parte varonil impide ciertos accesos, ¿no? Para ir cerrando y a lo mejor respondiendo un poco y quedo totalmente abierto a que sigamos conversando el tema, Erika Sapsap, en el sentido de que me gusta, que me interesa, creo que es importante saber que no solamente hay esos espacios, o sea, nosotros mirando esa dicotomía entre lo masculino y lo femenino, eh, podemos estar un rato en una y un rato en otra. Es como un poco agarrar el balance. No siempre tenemos que estar en una postura masculina en el sentido de que tengo que estar programado, tengo que hacer esto, si no llego a tiempo, como siempre muy a la entrada de las cosas, a la planificación. También está el otro aspecto. ¿Y por qué lo resalto? Porque hay espacios a lo mejor como este, o personas, y ahí me voy a incluir, como yo, que podemos también entender el lado femenino, porque de alguna manera lo he experimentado. Entonces, así como hay elementos hostiles, como los que tú dices, y es totalmente cierto, también hay otro tipo de vivencia, hay otros espacios en donde creo que mi mensaje sería para ti que no es necesario salir a luchar todos los días como Atenea. Creo que también puedes darte otros espacios porque sí los hay y me pongo a la orden para trabajar ese tipo de situaciones en donde sí es válida la rendición, sí es válido lo emocional y que es súper necesario descansar a veces, porque la postura masculina es muy trabajosa, no estoy hablando de los hombres, estoy hablando de lo masculino. La ciudad, la vida, a veces es como muy armada hacia el trabajo, ¿no? Hacia lo trabajoso, lo que cansa. Pero también es válido descansar para después seguir. Y ese descansar es justamente tomarme el tiempo para respirar, para meditar, para saber qué estoy haciendo, para reflexionar. Y ese espacio solamente, primero depende de nosotros, porque puede haber muchas opciones afuera. Pero si no las veo, si no las vivo dentro de mí, no las voy a sintonizar. Entonces, un poco eso. Mira, Erika, ahora sí te hablo a ti, Erika.
Gracias por aceptar la invitación, de verdad que súper fluida. Agradecido de que compartas tus conocimientos, tus experiencias con nosotros. Y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, seguimos por acá. Gracias a los que estuvieron, los que no, esto va a quedar remontado si Dios quiere. La tecnología apoya ahorita en el Instagram, en mi feed, y bueno, espero que estén todos y todas muy bien, ¿sí? Muchas gracias.